Cuéntenos, por favor, cómo se encuentra al momento la situación energética en su país. Conocemos que ha sido escenario de fuertes precipitaciones durante los últimos días. De hecho, hay una emergencia nacional debido a ello. ¿Eso en qué manera ha contribuido para que ustedes tengan más estabilidad en cuanto a su generación hidroeléctrica? Bienvenido, buenos días. Hola, Licenia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Sí, la situación energética en Colombia pues arrastra también un fenómeno del Niño que inició en 2023, terminó en 2024, como ustedes seguramente también saben, y eso deja pues un sistema energético y unos embalses en mínimos históricos hacia abril de este 2024. Entonces, después de abril, la idea ha sido recuperar ese nivel de embalses. Hubo un par de meses donde los aportes hídricos estuvieron por encima de la media, estuvieron altos, pero posteriormente tuvimos un agosto y septiembre que fueron muy deficitarios. De hecho, rompieron récords en aportes hidrológicos bajos desde 1982. Entonces, infortunadamente, en el momento en el que esperábamos recuperarnos un poco más rápidamente, en el que inclusive esperábamos entrada de un fenómeno de la Niña, ocurrió exactamente lo contrario. Y eso hace parte de los balances que nosotros hacemos y es la situación que es una realidad científica, que es la nueva realidad climática, que es una crisis climática generalizada en donde por supuesto nuestros países hermanos son altamente vulnerables a los efectos de este cambio climático y eso hace mucho más difícil, por supuesto, tomar decisiones de planeación principalmente de corto y mediano plazo por los márgenes tan reducidos de reacción. Entonces, en eso estamos. Si ya en el último par de semanas, fundamentalmente, han aumentado los niveles de lluvias, pero como te decía, pues venimos de un fenómeno del Niño y de un par de meses, además, de mínimos históricos, entonces apenas estamos recuperando y tratando de llegar a esa senda de referencia, como le llamamos acá, que es ese nivel mínimo seguro de operación de los embalses, pero todavía nos faltan unos puntos para llegar allí. En eso estamos, no solamente con el agua, sino también con otra serie de medidas regulatorias para aumentar la generación con térmica y poder embalsar un poco más de agua, otras medidas de respuesta de la demanda, de eficiencia energética, que han permitido pues recuperar un poco en los últimos días. ¿Existen previsiones de cuánto tiempo les tomará a ustedes estabilizar por completo su generación, tanto térmica como eléctrica, para que no tengan ningún tipo de problema, como nos está ocurriendo acá en el Ecuador? Sí, bueno, hay como dos temporalidades tal vez, una de corto y de mediano plazo. En tema de corto plazo, nosotros esperamos ya recuperar los niveles seguros de embalses para este año. Para ojalá a final de este mes, si no hacia diciembre, pero poder comenzar la época que para nosotros es de verano en las cuencas que alimentan los embalses, que es una época de diciembre, enero, febrero de bajos aportes, entonces necesitamos en diciembre ya estar estabilizados. Eso es el tema de cortísimo plazo. Uh-huh. Y ya cuando hablamos del parque eléctrico en general, pues por supuesto hay una gran expectativa de entrada de fuentes renovables que han venido entrando en los últimos años con un ritmo importante, pero necesitamos seguir incorporando mayor porción de estas energías, particularmente solares, que precisamente en épocas de sequía, por la complementariedad, han permitido compensar parte, no todo, pero parte de los bajos aportes en agua. Adrián, ¿qué rol juega, para tener más contexto acá en Ecuador, qué rol juega la unidad minero-energética del Ministerio de Energía de Colombia? Bueno, la unidad de planeación minero-energética en Colombia es una unidad de planeación un poco sui generis, inclusive en Latinoamérica no todos los países tienen una unidad de planeación minero-energética. Parte de la respuesta es que a partir de la crisis energética de los 80s y principios de los 90s en Colombia, se decidió, entre otras cosas, hacer una reorganización del sector y dentro de eso crear unas nuevas instituciones y entidades que pudieran ordenar un poco más las señales de planeación en el mediano y largo plazo.
y allí surge esta unidad de planeación minero-energética, que es la que desarrolla los planes, por ejemplo, de expansión de la generación, los planes de transmisión de energía, los planes energéticos nacionales, los planes mineros también. Trata de dar las señales de mediano y largo plazo precisamente para brindar esas señales hacia los agentes, hacia el mismo gobierno, porque hace recomendaciones de política pública precisamente pues para que estos planes se consoliden y podamos tener pues un abastecimiento y una confiabilidad con niveles adecuados. Adrián, ¿qué espera Colombia de la generación de electricidad con energía renovable y en qué tiempo podría estar lista esta nueva estructura energética? Sí, bueno, actualmente nosotros tenemos en energía solar 1.3 gigas de proyectos solares ya en operación, otros 600 megas ya en etapa de pruebas, pero inyectando energía al sistema, es decir, en este momento estamos hablando de casi unas 2 gigas de energía particularmente solar que ha venido a integrar esa matriz eléctrica colombiana. Entonces ya se ha venido avanzando de manera importante, pero este gobierno particularmente se ha puesto una meta de lograr no 2 gigas, sino 6 gigas hacia el 2026. Una meta pues bastante ambiciosa, pero sobre la que estamos tratando de poner todos los esfuerzos en diferentes instituciones, entidades, los agentes, las empresas que desarrollan este tipo de proyectos, pues para poder acercarnos lo más posible a esa meta. Entonces la meta que estaba inicialmente propuesta era de 2 gigas, de hecho podemos decir que ya casi que está cumplida, pero se ha decidido triplicar, pues porque precisamente en época de cambio climático, de una crisis climática y una complejidad también para prever esas crisis, se hace necesario acelerar esa transición. Entonces esa meta de 6 gigas hacia finales del 2026 es la meta actual de energías solares y eólicas principalmente. Una vez que logren alcanzar esta meta, ¿qué va a pasar con el parque térmico? ¿Se va a reemplazar el parque térmico? ¿Qué sucederá o es un complemento? Hay varias discusiones todavía sobre ese tema. El parque térmico actúa y seguirá actuando seguramente por mucho tiempo como respaldo, precisamente en época de sequía, inclusive respaldo operativo en ciertas zonas. Hay unas zonas en las que por las limitaciones de importación de energía, particularmente en el Caribe, se necesitan unidades térmicas prendidas por confiabilidad y por límites operativos de tensiones, etc. Entonces, por supuesto, seguirá jugando un rol importante. Lo que se ha planteado es que esas plantas vayan transitando hacia combustibles más limpios, por ejemplo, que las de carbón vayan transitando hacia otros combustibles, que las de líquidos también puedan ir transitando hacia otros combustibles que pueden ser renovables o pueden ser también fósiles, pero menos contaminantes, por ejemplo. Entonces, allí sobre ese tema es que se han planteado esa transición de las plantas térmicas de tal manera que se haga paulatinamente, de manera ordenada y sin perder confiabilidad por sus aportes en inercia, en estabilidad en la operación y también en aporte energético. ¿Se planea también continuar con la construcción de hidroeléctricas o no? Bueno, en Colombia el esquema desde 1994 hace que son las empresas, los agentes particularmente privados, así sean mixtos, etcétera, pero es la iniciativa empresarial la que propone alternativas de expansión de la generación. La expansión de la generación de energía en Colombia no se hace de manera centralizada, es decir, no es el gobierno el que dice dónde, cómo y cuándo y qué tecnología se va a desarrollar una central, sino que parte de la iniciativa de mercado. Yeah. En ese sentido, el mismo mercado es el que se encarga de ir moldeando todas estas decisiones. Y el mismo mercado, pues, en los últimos años, de propuestas de hidroeléctricas, pues que parece que no está muy interesado en desarrollar grandes proyectos, particularmente de tipo embalse. Sí hay proyectos,
solicitudes de proyectos más que todo pequeños y medianos, tipo por ejemplo PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas que no implican grandes embalses, inundar grandes territorios. Hay experiencias en Colombia donde pues, ha existido una dificultad para la licencia social y ambiental de estas centrales tipo embalse, como sucede en muchas partes del mundo. Temas de desplazamiento de comunidades, pues porque toca inundar una extensión amplia de tierra, un cambio en los microclimas de esas zonas, cambio también en las vocaciones, la vocación productiva, y ofrecer alternativas diferentes para la gente que habita allí. Entonces, tiene un impacto social alto, un impacto también ambiental alto, y por eso parece que se ha reevaluado un poco, y el ambiente lo que ha dicho es, digamos, el ambiente de mercado lo que ha dicho es que estos proyectos los está viendo con mucha más cautela, y en su lugar su interés está virando es hacia proyectos principalmente renovables. Adrián, ustedes es indudable que han manejado de mejor manera la crisis ambiental, la crisis hídrica, y no han tenido los apagones tan prolongados como tenemos acá en el Ecuador. Hoy mismo estamos con apagones de 12 horas al día y con un escenario bastante calamitoso, de acuerdo a lo que indican las cifras de las centrales hidroeléctricas y de los expertos en materia energética. ¿Qué sugerencias podrían hacerle al Ecuador ustedes que han podido manejar de mejor forma esta situación? Bueno, yo creo que la sugerencia es la que nosotros justamente estamos tratando también de poner en marcha en Colombia, porque pues en Colombia también estamos cada vez con márgenes más estrechos, porque pues por supuesto estas decisiones en lo energético toman muchos años, décadas inclusive, porque los tiempos son bastante extensos de permisos, construcción, etcétera. Y viendo que cada vez estamos con márgenes un poco más estrechos, es que se hace necesario acelerar y avanzar y pensar en una planeación energética en clave de la crisis climática. Nosotros hemos querido hacer un gran énfasis en eso. ¿Por qué en énfasis de crisis climática? Porque nuestros países, al ser muy dependientes del agua y al ver que cada vez es más difícil predecir cuándo va a llegar el agua y en qué cantidades, y las épocas de sequía van a ser también más impredecibles, seguramente más extensas, más profundas. Entonces, incorporar ese elemento de cambio climático se hace absolutamente necesario en la planeación digamos, de nuestros parques de generación y nuestro sistema energético. Y otro elemento es que en épocas de menos margen, en épocas de estrechez, es importante las transiciones, la planeación y las decisiones de planeación también de manera un poco más centralizada desde los gobiernos. Es decir, toca ordenar y trazar rutas y metas muy concretas y tratar de alinearnos todos, por supuesto con los agentes, hacia el cumplimiento y la reconfiguración de esas matrices energéticas. Dejarlo tan libre y dejarlo tan suelto no es congruente con la urgencia y la necesidad de que los planes no sean solamente indicativos, sino que sean planes para cumplirse, porque el margen de acción es corto, y por eso las señales de planeación deben ser, como sucede en muchos países, principalmente en Europa, ¿cierto? Se trazan unas rutas de descarbonización, de transformación de un parque eléctrico o energético en general, y pues hacia allá se destinan los recursos públicos, el capital privado también. Entonces también el mensaje es pensar en clave de cambio climático y que los planes se hagan no como una simple referencia, sino para que se cumplan. Uno de los sectores más afectados, bueno, en realidad acá todos los ciudadanos estamos afectados por los cortes de energía eléctrica, pero uno de los sectores más afectados es el sector industrial, donde se aplican periodos más largos de racionamientos eléctricos en Ecuador. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuánto pesa el consumo de la industria en la oferta eléctrica? Ok, bueno, ahí hay dos, por una parte es la oferta eléctrica, por otra parte es la oferta energética, pero digamos que en general podemos estar hablando más o menos de un tercio aproximadamente, dependiendo de la época del año, etcétera, también dependiendo del sector, pues porque hay unos usos no eléctricos que pasan, por ejemplo, por uso de combustibles líquidos, de gas natural, de carbón,
para algunos procesos precisamente que tienen que ver con calor, con generación de calor, en donde pues no, eso no es electrificable, por eso la importancia de contar con otros energéticos, pero más o menos ese puede ser el peso. ¿Qué se ha planteado también en el sector industrial? Pues como lo mencionaba, en clave también de transición energética, es electrificar todo lo electrificable. Hay unos procesos que definitivamente sí saldrían muy costosos, pero otros que sí son susceptibles de ser electrificables, también para transitar hacia una matriz que es un poco más limpia y hasta cierto punto liberar también energéticos como el gas natural, particularmente en esos usos industriales. Y pues eso también hace que necesitemos fortalecer nuestro sistema y nuestra infraestructura eléctrica, porque si pensamos en electrificar todo lo posible, pues necesitamos ser mucho más ambiciosos y agresivos en los planes de infraestructura eléctrica. Y allí, por ejemplo, la transmisión juega un papel fundamental. Por eso nosotros también en toda esta ecuación de usos residenciales, comercio, industria, como lo planteas en la pregunta, es que vemos que la infraestructura eléctrica también necesita unos planes muy concretos de modernización para que sea más flexible y es parte también, por ejemplo, de lo que nosotros hemos tratado de impulsar, infraestructura de transmisión con nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, que sea lo suficientemente flexible pues, para acomodar toda esa transformación del mundo de lo eléctrico.